Saludamos a Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Manuel, nos encaminamos hacia una semana bastante interesante en el plano macroeconómico con los datos de IPC que vamos a conocer en las próximas jornadas, el miércoles Estados Unidos, pero también vamos a tener en foco algunos países de Europa, como es Alemania, España o Italia. Esperamos que la inflación se mantenga en máximos, tal y como hemos estado viendo en los últimos meses. Una semana en la que además también los titulares económicos van a ser acaparados por las empresas que vayan publicando sus resultados, y vamos a empezar como siempre con la banca en foco. De todas formas, enseguida analizamos estas cuestiones, pero ¿cómo has visto el desempeño hoy de las principales plazas bursátiles? Parece que hemos arrancado la semana con cierto pesimismo. Sí, una semana muy importante, desde luego, que ahora comentaremos, y en el primer día de la semana ya hemos empezado con el pie cambiado, ¿no? Japón, por un lado, resultados electorales que favorecieron al mercado, dieron algo de estabilidad después del desgraciado asesinato del ex primer ministro, y por otro lado, pues los nuevos contagios de la nueva variante en China que llevan el miedo al mercado a nuevas medidas de confinamiento, un menor consumo de materias primas, de nuevo problemas en las cadenas de suministro y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, por un lado, pues empezábamos bien, por el otro lado, pues al final todo este miedo del COVID, en el que ya llevamos unos años, pues desde luego que ha afectado negativamente, y después pues estamos viendo también en Estados Unidos cómo ha iniciado la sesión con rendimientos bajistas, ¿no? Parece un poco pues de descontarse que el dato de empleo del viernes pues fue positivo, mejor de lo esperado, y que ello puede llevar a tomar medidas más drásticas o más restrictivas, mejor dicho, en cuanto a las posibles subidas de tipo por parte de la FED. Así que, por tanto, pues en eso estamos, y viendo además también en la corrección de Twitter después de las noticias que hemos visto hoy, que también pues contagia ligeramente, ¿no?, dentro del sector. Decías que es una semana muy importante, y entiendo de tus palabras que al final te refieres al dato de IPC, entre otros, de Estados Unidos, que vamos a conocer el miércoles. Se espera que el dato se sitúe en el 8,8%, es 2 décimas por encima del dato anterior del mes de mayo, pero te quería preguntar, teniendo en cuenta sobre todo los últimos datos macro de Estados Unidos, donde sí hemos visto sorpresas muy grandes, podríamos decir, respecto a las estimaciones que había, y sin ir más lejos me refiero al dato de nóminas no agrícolas del pasado viernes, donde se esperaba en torno a 268.000, finalmente se crearon más de 370.000. ¿Podríamos ver una sorpresa tan grande también en este dato de inflación? Bueno, veremos. Desde luego el mes pasado ya lo tuvimos en las noticias, ¿no? Parecía que la gente decía que habíamos llegado al techo en los datos de inflación, y sin embargo pues no fue ni mucho menos eso, sino que además fue por encima de lo esperado. Entonces, realmente la tendencia en estos momentos pues es alcista. Lo hemos visto también en Europa, como bien decíais, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Francia, en Italia, países que han visto los máximos a niveles de los precios en los últimos 40 años, y que puede pasar también en Estados Unidos, y por tanto, hombre, desde luego, en el caso de que la tendencia siga así, pues el dato puede ser por encima de lo esperado. Parece que en el caso de ser por debajo de lo esperado, pues bueno, el mercado podría tomarlo con alegría, en el sentido de bueno, pues ver cómo ya se está haciendo algo contra la inflación y cómo las medidas de los bancos centrales pueden estar haciendo algo, pero desde luego en la tendencia que estamos teniendo en los últimos meses y en las últimas semanas, todo hace indicar que el dato o será como estamos esperando o incluso por encima de lo esperado. Manuel, una última cuestión. Como decimos, estamos a la espera de los resultados empresariales. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que está dictando ahora mismo el consenso de mercado respecto a los beneficios que podemos esperar de cara a las próximas semanas? Fundamental el sector bancario, ¿no? Que es el primer sector que conoceremos los resultados. Por un lado, tenemos que ver la balanza del nivel de provisiones que puede tener en las cuentas las entidades bancarias, y por otro lado, pues lo que ya hemos visto de margen de intereses que pueda favorecer en hipotecas que estamos viendo a 30 años en Estados Unidos, que han pasado del 3,5% al 5,5% en apenas unos meses, ¿no? Sumado a la producción hipotecaria a niveles récord, sumado la volatilidad que ha habido en el mercado, que deja a los bancos de inversión con muchas mayores comisiones, sumado a la elevación de los activos bajo gestión,
pues realmente yo creo que son parámetros que deberían de hacerlo bien en la cuenta de las entidades bancarias y que a lo mejor pues todas estas provisiones y toda la desaceleración económica pueda ser para el siguiente trimestre, pero si me tuviese que decantar hacia un sentido o al otro, yo creo que los resultados podrían ser buenos o deberían de ser buenos y ya en futuros trimestres pues ahí ya podríamos asentar más lo que va a ser la situación económica real de Estados Unidos en este caso y luego por ende en el mundo en general, ¿no? Pues nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias, como siempre, Manuel Pinto, desde XTV. Gracias a vosotros, buenas tardes.